Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a este espacio, este canal. Seguimos haciendo el año bíblico basado en los personajes que encontramos en la escritura. Hemos estado hablando de Daniel en los últimos días, ya es febrero 14, y seguimos hablando de este gran personaje bíblico. Hoy vamos a estar en Daniel capítulo 5 y Daniel capítulo 6. Y como siempre al final daremos lo que es una pequeña meditación de lo que encontremos en esta lectura. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro, sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus cadenas y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos. Y el rey dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me dé su interpretación será vestido de púrpura, llevará en su cuello un collar de oro y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni dar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el que mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, lo constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto en él se halló más espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces trajeron a Daniel ante el rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora trajeron ante mí sabios y astrólogos para que leyeran esta escritura y me dieran su interpretación, pero no han podido interpretarme el asunto. Yo pues he oído de ti, que puedes interpretar y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás en tu cuello un collar de oro y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo al rey: tus dones sean para ti, da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien le placía, mataba, y a quien le placía, daba vida. Engrandecía a quien le placía, y a quien le placía, humillaba. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres. Su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su habitación. Le hicieron comer hierba como el buey, y su cuerpo se empapó del rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino de ellos. Además,
Diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, pero nunca honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Por eso, de su presencia envió en la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar mandó vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío, de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. Ahora vamos al capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta, para que el reino fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel, y ningún rencor ni falta hallaron en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, que no pueda ser abrogado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado un edicto ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Persia, que no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: ¿sabes, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado? Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaron al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No trajeron ante él instrumentos musicales y se le fue el sueño. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti,
Oh rey, yo no he hecho nada malo. Se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, pero ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados al foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro, el persa. Muy bien, amigos y amigas, con esto llegamos al final del capítulo 5 y 6 de Daniel. Como hemos podido ver, tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 6, Daniel juega un papel muy importante en cuanto a los reyes se refería. Por un lado, en el capítulo 5 vemos cómo Belsasar llama a Daniel para que le interprete la inscripción que había en la pared de Mene Mene Tekel Uparsin. Y efectivamente una inscripción que estaba allí, eh, que el rey Belsasar nunca entendió, pero que Daniel sí entendió perfectamente y le dio, sí le reveló lo que decía. Recordemos que esa inscripción lo que decía era que el reino de Belsasar había sido juzgado. Dice que había sido pesado en balanza y había sido hallado falto y entonces se iba a dividir para los persas, o sea que iba a ser entregado a los persas. Y esto fue una manera de decirle al rey que a su reino había sido juzgado, hallado y había sido encontrado, hallado falto ante el juicio, y por eso iba a ser entregado a los persas. ¿Por qué el reino de Belsasar fue hallado falto? Recordemos, y creo que eso lo dijimos cuando hablamos de Belsasar, cuando hablamos de ese personaje, que Belsasar tomó todo lo que era santo, lo sagrado del templo de Dios, lo que había traído Nabucodonosor, esos tesoros del templo de Dios, y hizo sacrilegio. Comenzó a usarlos en algo mundano, y entonces hacíamos la comparación con muchas de las cosas que tiene Dios que son santas y nosotros le queremos dar un uso mundano, como es el día sábado. El día sábado, el cual Dios bendijo y santificó, y entonces muchas veces nos olvidamos del sábado por otros días, se nos olvida que fue el sábado el que Dios bendijo y santificó, le damos un uso mundano, un uso profano, un uso secular, cuando debería ser al contrario. Eso mismo, eso es lo que, esa es la enseñanza que nos da Daniel 5 de cómo debemos tratar los asuntos santos y no volver los asuntos mundanos. Pero también vemos en cuanto a Daniel cómo este hombre, siendo fiel en el capítulo 5, fue prosperado por Belsasar, a pesar de que le dijo lo malo que vendría. Al parecer Belsasar no creyó mucho lo que le dijo Daniel, pero en ese mismo momento las tropas de los medos y los persas entraron y se apoderaron de Babilonia. Ya aquí en el capítulo 6 ya vemos que es Darío el que está reinando, es decir, que Babilonia ya había sido sometida al yugo de los medos y de los persas. Así que vemos a Darío y luego a Ciro, el persa. Darío era medo, Ciro era persa, estos dominando, y cómo se cumplía o cómo se cumplió la profecía de la estatua de Nabucodonosor, que decía que después de la cabeza de oro, que era Babilonia, iba a venir un reino menor, pero aunque fuera menor, se iba a apoderar de todo, que era que eran los brazos y el pecho de plata, una representación de los medos y los persas. Y aquí lo podemos ver en el capítulo 6, que los medos y los persas ya están mandando. Aún así, cuando vemos a Daniel, cómo actúa Daniel es impresionante, porque a pesar de que hubo un decreto real, Daniel siguió adorando al Dios del cielo, y como era su costumbre, 3 veces al día iba de rodillas, con su rostro apuntando hacia Jerusalén, para comunicarse con su Dios. Eh, Daniel nos da a nosotros muchas
Hay muchas lecciones. Aquí la lección de la fidelidad. eh, y es la lección que tú y yo debemos extraer. Si hay una lección que debemos extraer del capítulo 6, es la siguiente. Aunque nosotros los cristianos debemos de ser obedientes a las leyes civiles, a las leyes de los gobiernos. En el momento que una ley del gobierno vaya en contra de lo que es la ley de Dios, de lo que está en la escritura, en ese momento debemos ser fieles a Dios y no a los hombres. Así la ley se venga contra nosotros, como en el caso de Daniel, y nos quiera mandar al foso de los leones, debemos ser fieles a Dios. Entonces, ¿cómo se extrae esto? Por ejemplo, hablando eh, del sábado que hablamos en Daniel 5 y ahora en Daniel 6 lo podemos, sí, lo podemos usar como un ejemplo. Si el día de mañana se hace una ley en donde digamos que la ley es guardar otro día, porque eso ha existido en el pasado. eh, el mismo Constantino decretó que el domingo era el día por ley de los cristianos y no el sábado. Y eso allí hay un contexto histórico por encimita como para que te hagas una idea. Los que eran los gentiles, los griegos y los romanos, se pelearon con los judíos y el sábado era distintivo de los judíos. Así que en ese primer siglo, en el segundo siglo de la iglesia cristiana, los cristianos de Roma quisieron tener su propio día para diferenciarse de los judíos. No es que estuvieran en contra del sábado, estaban en contra de los judíos y para tener algo diferente a los judíos que los identificara, ellos comenzaron a adorar el domingo, a guardar el domingo, pero el domingo no tenía nada que ver con la Biblia. Bíblicamente era el sábado, pero simplemente por esa brecha que hubo entre judíos y griegos y romanos, comenzaron a guardar el domingo y hasta el día de hoy muchas iglesias cristianas guardan el domingo, aunque no el domingo en la Biblia no tenga ningún aspecto, ningún sentido teológico. Lo siguen guardando porque es una costumbre que se quedó en las iglesias cristianas, pero la Biblia dice que es el sábado. En los años 1800, en Estados Unidos, para poner este ejemplo, se inventaron o se crearon muchas leyes que obligaban a los cristianos a ir, o a los cristianos no, al público en general, no solo a los cristianos. Recordemos que Estados Unidos fue un país que se fundó aparentemente por cristianos, que eran los peregrinos, que eran cristianos que estaban huyendo de la persecución de la iglesia romana en Europa, huyeron de allí y llegaron a Estados Unidos y fundaron el Estados Unidos que nosotros conocemos, con gente blanca, porque recordemos que aquí eran los nativos americanos, pero ellos llegaron estos blancos y trajeron todas sus costumbres de Inglaterra y de Europa y las insertaron aquí en Estados Unidos y colonizaron lo que fue Estados Unidos. Y esa misma gente que venía huyendo de Europa debido a las persecuciones romanas, esa misma gente vino aquí a Estados Unidos y puso lo que fue, pusieron leyes similares a las de allí, leyes opresivas. Y entre las leyes opresivas que pusieron aquí en el nuevo territorio, pusieron leyes dominicales. Y a cualquier persona que quiera buscar puede buscar la historia de las Blue Laws, que serían las leyes azules. La mayoría de las Blue Laws, las leyes azules, eran para mantener el domingo, entre comillas, el domingo santo, porque el domingo era una comparación al sábado de Dios. Y esas leyes aún perduran en muchos estados, en muchas ciudades. Todavía hay leyes dominicales. Por supuesto, no te persiguen para matarte si las violas, pero sí te persiguen para multarte. Por ejemplo, en Texas, les pongo este ejemplo. En Texas, hay algunas ciudades en Texas que la ley dominical es tan fuerte que no puedes cortar lo que es el pasto, la grama con tu máquina en día domingo. No puedes vender carros en día domingo y eso actualmente existe. No puedes, las tiendas no pueden vender alcohol el domingo de mañana hasta la 1 de la tarde. Después de la 1 pueden vender porque como en la mañana van a la iglesia, no pueden vender el alcohol. Eso es interesante. Entonces, las leyes dominicales están en Estados Unidos y muchas de esas leyes están dormidas. Entonces, te pongo este ejemplo. El día de mañana se levanta un gobernador en un estado en Estados Unidos o incluso un presidente, que sería algo federal, y decide despertar otra vez las leyes azules e imponer otra vez
ese círculo que rodeaba el domingo para proteger la santidad del domingo y obligar a los cristianos a ir el domingo, pero entonces el sábado lo vuelven secular. El cristiano, bíblicamente hablando, tiene que tomar la decisión si hace caso al gobierno o hace caso a Dios, porque Dios dice que es el sábado es su día. Los cristianos, la mayoría dicen que es el domingo. Si el gobierno pone por ley que sea el domingo y no el sábado, y que el sábado se puede hacer de todo y volver secular el sábado, entonces el cristiano tiene que tomar la decisión, obedece a Dios u obedece al hombre. Ahora te pongo otro ejemplo. El día de mañana a un pastor lo quieren obligar por ley a casar matrimonios del mismo sexo. ¿Qué tiene que hacer el pastor? ¿Hacerle caso al gobierno o hacerle caso a Dios? Porque aquí ha habido mucha polémica y lo bueno es que en Estados Unidos la ley, la protección a la libertad religiosa todavía existe, aunque muchos la quieran abrogar. Hace un tiempo atrás hubo un caso muy peculiar en la que una pareja de homosexuales fue donde un panadero que era cristiano y le pidieron que les hiciera su pastel, su torta de matrimonio, y el pastelero se negó. Y entonces esta pareja lo demandó que porque él los estaba discriminando porque no quería hacerle el pastel y fueron a juicio, lo tenían demandado, fueron a juicio y querían que el pastelero pagara un montón de dinero, pero gracias a que los abogados se ampararon en la libertad religiosa, el pastelero sí salió victorioso. Pero eso fue un juicio que duró muchos años y en los cuales la comunidad homosexual comenzó a hacerle la guerra a este pastelero simplemente porque él quería seguir sus principios y la ley no puede obligar a la persona a ir en contra de esos principios. Pero imagínese que el día de mañana cambia toda la ley y si nos quieran obligar y si no, como pastores, un pastor no quiere casar a una persona del mismo sexo, entonces va a ir a la cárcel violentando su libertad religiosa. ¿Qué debe hacer esa persona? Pues debemos hacer lo mismo que hizo Daniel. Cuando la ley de los hombres va en contra de la ley de Dios, debemos escoger el lado de Dios. Esa es la fidelidad que debemos tener siguiendo el ejemplo de Daniel aquí en el capítulo 6. Así que yo te invito a ti que me estás escuchando, que seas fiel a Dios. Sigue el ejemplo de Daniel y verás que Dios te va a prosperar. No siendo más, nos encontraremos el día de mañana para seguir hablando de Daniel. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.